Cuando uno trata temas como este, tema raro, tema extraño, la gente enseguida se pregunta, bueno, ¿qué significa esto de enseñar a pensar? Es una cosa que nadie se le ocurre enseñar a pensar. Se supone que todo el mundo piensa y sabe lo que piensa, y en relación con lo que piensa proceden todas sus actitudes. Pero alguien que venga con la novedad de que va a enseñar a pensar es un poco extraño. Vamos a hablar de ese tema, porque es un tema recurrente en todo el frente nacional. ¿Han oído por casualidad alguna vez a alguien que diga, vamos a enseñar a pensar? Rarísimo, no, casi nadie. Es un tema que no produce ningún beneficio. O sea, no es un negocio desde ningún punto de vista. Enseñar a pensar, lo menos que se le pudiera ocurrir a alguien que va a enseñar a pensar, o menos todavía que alguien quisiera aprender a pensar. Cada uno tiene soberanamente capacidades para pensar lo que se le cante y además creer que está en lo cierto. Bueno, de eso se trata precisamente la academia, de enseñar a pensar. Es decir, estamos hablando por supuesto de política siempre, no vamos a hablar de otras cosas. La etimología de la palabra enseñar a pensar no tiene muchos fundamentos en el tema que nosotros estamos involucrados. O sea, la filología, la hermenéutica, no tienen mucho que ver precisamente en estos casos. Porque el hecho de enseñar a pensar significa que vas a avanzar sobre los intereses de los otros. O sea, vos vas a pensar para ver qué te beneficia o qué te perjudica. Es decir, vos vas a adquirir argumentación y conocimiento de algo que hasta ahora para vos ha sido vedado. No has tenido oportunidad del análisis porque te han entregado el paquete de lo que vos debieras hacer, de cómo debieras proceder, de cuáles serían tus reacciones, cuáles serían tus defensas y cuáles serían tus beneficios. Cosa que por los resultados los beneficios han sido prácticamente nulos. Y eso justamente es el pensar, el saber qué es lo que te conviene, un análisis de por qué eso que te están ofreciendo te conviene, si resiste lo que te están prometiendo, un análisis, y si ese análisis te va a dar el conocimiento que vos necesitas. En estos tiempos modernos, donde las urgencias han desplazado las importancias, es peligroso en el campo político pensar, y mucho más peligroso todavía es enseñar a pensar. El político no quiere que lo analicen, el político no quiere que le pregunten, sobre todo estos políticos modernos que llegan a la arena política sin proyecto alguno, sin una idea fundamentada, sin un conocimiento de la historia, sin un interés en beneficiar a los que va a utilizar para que lo encumbren, para que lo coloquen en el lugar. A ellos no les interesa. La política se ha convertido en un negocio. La mayoría de los políticos ingresan a la política porque se acomodan. O sea, no hay un solo político pobre. En los últimos tiempos, todos los políticos o la gente que llega al quehacer político, ya sea en el sindicalismo o en cualquier procedimiento de esos que se trata de ocuparse de tus intereses, primero se ocupan de los intereses de ellos. Y los que resuelven seguramente en primera instancia son sus propios intereses. Por eso no hay un solo político pobre. O sea, te das cuenta la diferencia. Entonces, que vos le vengas a patear el nido, patear el hormiguero y enseñarle a la gente a que piense y que lo analice y por consecuencia le pregunte, y eso no está concebido. Por eso nosotros no tenemos un proyecto político, por eso nosotros no tenemos que ingresar en el campo político si queremos ser efectivos. Nosotros vamos a preparar, si es que se puede y si se entiende la idea y si somos suficientemente capaces de transmitir lo que pretendemos hacer sobre lo político. O sea, vamos a estar más allá de lo... Por eso cuando alguien me pregunta, ¿y qué le parece fulano, fulano?
ya no nos interesa eso. Porque ¿saben por qué nos interesa eso? Porque mientras estuvimos dedicados a ocuparnos de los políticos y de lo que estaban haciendo los políticos y de los proyectos que hacían ellos y de los resultados que produjeron, hemos ido perdiendo el país. Entonces el análisis nuestro primero de lo que vamos a tratar de transmitir ha sido aprender a pensar. Es decir, aprender a analizar por qué estas cosas suceden cíclicamente, se repiten y las consecuencias son perversas para la gran mayoría. Entonces, si vos sos un patriota o te sentís patriota o tenés ese gran amor a las cosas tuyas, que representan la seguridad de tu futuro, de tus hijos, de tu prole, vos no vas a estar en la política, vos vas a estar más allá de la política y de los políticos. Entonces, cuando vos aprendas a pensar, cuando veas a un político ya lo vas a estar sobrando, vas a estar más allá de lo que vos vas a saber que cuando abra la boca el tipo te está diciendo la verdad o te está mintiendo. Y entonces aprender a pensar es eso. Cuando escuchás una declamación de un político, una propuesta o una charla, una alocución de un político, vos que aprendiste a pensar, decís, no, este tipo está guitarreando, no tiene posibilidades de esto, de hacer lo que dice y que va a hacer porque no explica cómo lo va a hacer. Y entonces ahí es cuando vos te das cuenta que necesitabas aprender estas sapiencias desconocidas para vos en este momento. Claro, no es fácil entender esto y te digo de verdad, tampoco es fácil explicarlo. Pero el pueblo, cansado de que le mientan, de que le roben, de que lo defrauden, y ha tenido que ir a buscar sus propios recursos, crear sus propios anticuerpos. O sea, esta es una actitud, una acción de crear nuestros propios anticuerpos en defensa propia. O sea, nosotros somos el pueblo y sabemos que nos han mentido, nos han engañado y nos han llevado a esta situación. Y que nadie nos viene a explicar por qué ha llegado esto. Entonces tenemos que nosotros recurrir a ver cómo le encontramos la vuelta. Y esa es la escuela del sentimiento, del pensamiento. Ese es lo que se pretende realizar desde la academia. Y entonces cuando se bajen los lineamientos de lo que se pretende, de lo que el pueblo necesita y requiere de urgencia, se van a convocar a los profesionales que entienden el tema social, el tema de la sociedad, para que nos explique por qué sucede esto. Entonces esa gente tendrá que tener las suficientes capacidades para entender que el problema tiene un origen y que ese origen hay que explicarlo para uno estar vacunado para ejercitar las autodefensas y rechazar a esos miserables que vienen a hacer de nosotros su propósito de sujetos mezquinos. Entonces, ¿te das cuenta cuál es el tema de la academia? La academia no es que vamos a hacer una academia para ir a pasearnos ahí y a fanfarronear y a hablar cosas que nadie entiende, como ha sucedido con todos los grupos que se han unido en nombre de la inteligencia, en nombre de la capacidad ilustrada, en nombre de los intelectuales. No han producido ningún resultado, lo ven ustedes, nadie habla de eso, ni nadie ha aprendido nada. Es decir, no nos han dejado ninguna enseñanza. Entonces nosotros que somos el pueblo y que sabemos dónde nos duele, dónde nos ajusta el zapato, y tenemos que nosotros salir con nuestras voces a reclamar a los que saben, o los que dicen que saben, que nos expliquen estas cosas. Claro, no cualquiera va a servir para la academia. La academia va a tener que cumplir una función y una misión, que es enseñar a pensar. Y claro, enseñar a pensar, vos decís, a ver, explícame una, porque ahí está la cosa, y decís, bueno, explícame una a ver qué es enseñar a pensar. Y acá se te va a explicar una, nada más una muestra de qué significa empezar a aprender a pensar. Y sin mucha vuelta vamos a entrar en el tema. Palabras vapuleadas hasta el cansancio, repetidas hasta el infinito, que no explican qué significa. Justicia social. Fíjate vos, cuántas veces lo repetimos y lo hemos oído y lo tenemos incorporado inconscientemente, pero ¿qué es justicia social? A ver, analizámelo.
Y justicia social es que la sociedad, o sea, nosotros, todos, vos y toda la gente que vos conocés y todo el pueblo que produce la riqueza, que trabaja, la sociedad esa, requiere justicia, demanda justicia, merece justicia. Y entonces, ¿la justicia qué significa? Honrar a esa gran cantidad, respetándole sus derechos y asegurándole como garantía que esos derechos le van a retribuir los beneficios que esa sociedad merece y se ha ganado dignamente. O sea, justicia social es eso, dignificar al pueblo, dignificar a la gente que produce la riqueza de un país. Y entonces esa sociedad que ha sido indiferente, que no le ha proveído justicia a esa gente, a esa enorme cantidad, ahora entiende que cuando habla de justicia social está hablando de que esa gran mayoría no puede estar viviendo en la miseria más infrahumana, sin vivienda, sin trabajo, sin educación para sus hijos, sin una cobertura de salud, sin lo elemental para vivir con dignidad y ser respetado y ser valorado lo que realiza y ser consultado en los momentos más importantes y tenerlo en cuenta para las grandes decisiones, no llamarlo para que te vote o para que te lleve al poder y que no sepa, sin realmente tenga conciencia de por qué lo hace y cuáles van a ser sus beneficios. Entonces la justicia social, fíjate qué cosa tan simple, tiene una cantidad de elementos extraordinariamente importantes que la mayoría de la gente no sabe y que el político utiliza todos los días para seducirte, para mentirte, para utilizarte, para engañarte y para beneficiarte últimamente él, pero la gente sigue cada vez más degradada. Entonces la justicia social, o sea, la sociedad esa, no tiene justicia. Lo único que recibe de los que lo dirigen o de los que le vienen a proponer justicia social es una injusticia absoluta. Los mantienen y los llevan, los acorralan a la miseria, a la marginación y a la indiferencia de una sociedad que le importa un corno lo que es la justicia social de verdad. Entonces, enseñar a pensar estas cosas, valorizar el significado de la palabra y actuar en consecuencia para que la justicia social se convierta en una realidad, es la escuela de pensamiento. Es decir, vos aprendés a escuchar al tipo que te va a prometer justicia social y vos vas a ver que ese tipo que te promete justicia social no tiene elementos para producírtelo, porque no tiene capacidad para generar fuentes de trabajo. Y vos decís, ¿cómo sabés? ¿Y por qué no tiene un solo proyecto? No te habla de un proyecto donde te va a incluir a vos en cualquiera de los políticos, por ejemplo, ahora. Cualquiera de los que me toques de la línea y el lugar, que sea peronista, antiperonista, lo que sea. Alguno de ellos te habla de un proyecto de trabajo donde va a incluir a 1 o 2 millones de personas. ¿Quién de ellos te habla de eso? Eso es justicia social, conseguirle trabajo a esa gente. Nadie habla de eso. O sea, hablan de la palabra, el significado, pero no te hablan en concreto nada de cómo te lo van a resolver. Y vos, que no sabes el significado, es decir, sí lo sabes, pero no tenés la capacidad abarcativa de entender que el tipo ese te está mintiendo. Porque vos no le preguntás al tipo, ¿y cómo vas a hacer para darme justicia social? ¿Cómo va a ser usted fulano de tal o fulana de tal para crearme 1 millón de fuentes de trabajo digno en la Argentina ahora? ¿Cómo va a ser usted, que me está prometiendo que va a ser presidente, como para recuperar el poder adquisitivo de la población, para recuperar la moneda, para no andar yo corrido detrás de una moneda extranjera, para garantizar mi esfuerzo de trabajo? ¿Cómo usted va a hacer para recuperar que la Argentina vuelva a ser poseedora de los derechos de manejar su propio comercio exterior, de vender lo que produce la Argentina, de comprar lo que se le canta, de transportarlo donde le guste y donde le conviene, o sembrar lo que le interesa y le conviene, o poner negocios o poner proveedurías que le aseguren y le garanticen los precios justos a la población, que es esquilmada por corporaciones internacionales y que nadie tiene una propuesta
porque no, el que pudiera reclamar no sabe pensar por qué se originó esas cosas. ¿Te das cuenta de la importancia que tiene aprender a pensar? Claro, en un video de 10, 15, 20 minutos no se puede explicar en plenitud lo que significa el proyecto. Solamente esto es un pantallazo. Pero para hacer una síntesis ajustada, aprender a pensar es aprender a saber que te están mintiendo, a saber quién te está mintiendo y a saber cómo vos debes prepararte para defenderte de esa que es la mayor agresión que nosotros sentimos como pueblo. O sea, la mayor agresión de nosotros es la que nos hacen los políticos. ¿Te das cuenta? Por supuesto que este propósito es enormemente abarcativo y a no dudar va a alcanzar dimensiones, suponemos, bastante interesantes y provocativas, porque va a haber mucha gente que curiosamente va a querer llegar a nuestra vera para ver de qué se trata. Y sobre todo porque hay muchos necesitados de aprender a pensar. En la Argentina te han enseñado a pensar acorde con los intereses de los demás, sobre todo en los últimos tiempos, donde nuestro país está prácticamente totalmente enajenado. Entonces te han enseñado a pensar que no pienses. Y entonces esa es la diferencia. Si te han enseñado a pensar para que no pienses, nosotros vamos a revertir esa opción. Vamos a tratar de aprender a pensar lo que nadie quiere que aprendamos a pensar, porque eso significaría defender nuestros intereses. Y claro, no es fácil así, sino estos son introducciones que yo iré haciendo en el transcurso de los días, cuando ya abramos las puertas de la academia para que ya se explique con mayor solvencia todo lo que se pretende hacer desde este espacio. No es una aventura hacia la política. Aquí, si pensás que políticamente pudieras engancharte en esto, desde ya te advierto que estás perdiendo el tiempo. Acá no se va a hacer política. Nosotros, en la mayor instancia que llegaremos es a preparar gente para que entienda lo que es la política, y a partir de ahí ya vendrán las opciones, pero no estarán en nuestro espacio. Nuestro espacio es solamente tratar de explicar lo que nadie, por lo menos hasta ahora conocido, explica. Cómo hay que pensar el país, cómo hay que planificar ese futuro, cómo hay que revertir esto que es dramático en este momento, y quiénes serían los futuros conductores de ese proceso. Esa gente no puede venir a enriquecerse una vez más. Esta gente ahora la que llegue tendrá que producir resultados, y en eso estamos. Ese es el propósito de esto, para que nos acompañes o que ya sea esta la última vez que nos veamos. Un abrazo, chao.